Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Ayer hablamos de las consecuencias que trae el pecado cuando no salimos rápidamente de eso. Pusimos el ejemplo del rey David. Hoy quería proponerte hablar sobre la tentación. Esa tentación que no pudo retener David y que muchas veces nos cuesta a nosotros también y caemos en eso. Por eso es importante que sepamos qué es la tentación. Vemos allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículos 1 y 4, que hasta el mismo Señor Jesús tuvo que enfrentar las tentaciones. Dice así, San Mateo 4, del 1 al 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vemos que entonces, si el mismo Señor Jesús fue tentado, ¿no lo seremos vos y yo? En nuestras propias debilidades. Hay un versículo que Pedro, en su primera carta, capítulo 5, versículo 8, nos recuerda que debemos estar atentos. Él dice, primera de Pedro 5, 8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso que en esta charla yo quiero proponerte que hoy conozcamos una de las naturalezas del diablo, del tentador. Que también sepamos en qué consiste la tentación. Que luego establezcamos la diferencia entre las pruebas que vienen de parte de Dios y las tentaciones que nos pone el enemigo. Y luego conocer cuáles son los propósitos de la tentación. El hombre puede ser probado o tentado en su calidad de hombre por su naturaleza carnal, natural. Pero Dios no. Si fuera así, no tendría ningún efecto porque Él no lleva la concupiscencia en su ser como el hombre. Ese apetito desordenado de los placeres deshonestos, como mencionábamos ayer, que fue el motivo por lo cual cayó David. Por eso debemos tener en cuenta que una cosa es ser probados por Dios para pulir nuestro carácter y otra cuando Satanás o nuestra propia carne nos tienta y nos seduce a hacer lo malo. En el mismo instante en que recibimos a Jesús como Señor y Salvador, nos convertimos en un objeto a destruir por el enemigo. Quizá antes de conocerlo al Señor nos dejaba tranquilo porque estábamos en sus dominios. Pero cuando pasamos del reino de las tinieblas al reino de luz, nos convertimos en el objeto, estamos en la mira del enemigo. Por eso Pedro dice que debemos estar atentos. A partir de entonces es cuando más pruebas vienen a nuestra vida. Y es por eso que surge en nosotros la siguiente pregunta: ¿por qué antes de ser salvo no recibía este tipo de tentaciones que tengo ahora, después de haber recibido al Señor como mi Salvador? En primer lugar, porque el diablo está buscando la forma de robarte tu salvación. Él quiere que vuelvas atrás. Y en segundo lugar, porque ahora el Espíritu Santo vive dentro tuyo y Él te da las convicciones de pecado. Antes, cuando no tenías al Espíritu Santo en vos, pecabas sin darte cuenta si estaba bien o mal. Pero ahora es el Espíritu Santo el que te dice: ojo, se enciende la luz amarilla para que estemos atentos. Por lo tanto, las cosas que hacíamos antes y que nos parecían normales, ahora la podemos ver como realmente son. Tentaciones que nos conducen al pecado. ¿Qué es la tentación?
Mira, la tentación viene de una palabra griega que significa probar, examinar, escudriñar. Probar con el propósito de encontrar algo negativo en la persona. Por eso es que a Jesús le dice, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, ¿por qué no convertís estas piedras en pan? Quería probarlo para conducir a desobedecer a Dios. ¿Cuál es el origen de toda tentación? ¿Quién es el que la origina? Y la palabra de Dios dice que es el mismo diablo, nuestro enemigo, que anda como león rugiente. Él es el origen de la tentación, y la tentación es manifestada a través de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza. Por eso Santiago lo aclara bien. En el capítulo 1 de su carta, versículo 13 en adelante, dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Exactamente lo que le pasó a David, que mencionábamos ayer. Dice en el versículo 16, mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes, y que no cambia como los astros, ni se mueven como las sombras. ¿Por qué el enemigo necesita tentar al hombre? Porque él no lo conoce interiormente. En cambio, sí, Dios nos conoce, y Él no necesita tentarnos, porque Él sabe de lo que estamos hechos. La tentación tiene el propósito de destruir, provocar, probar, chequear, engañar para que el hombre se rebele contra Dios, como lo hizo Satanás. El enemigo siempre está buscando el momento propicio para conducirnos a la desobediencia. Por eso Pedro nos dice aquí en su primera carta, versículo 8 del capítulo 5 que hemos leído, ahora te lo voy a leer en la Reina Valera, dice, sed sobrios y velad, o sea, estén atentos, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso debemos preguntarnos si hemos tomado un tiempo para estar solos y entender todas estas cosas, de dónde provienen. La tentación es para probarnos, y para probarnos a nosotros mismos quiénes somos, no para probar algo a Dios, porque Él ya lo sabe todo, para probar nuestras verdades, nuestras convicciones y nuestro verdadero compromiso, y por supuesto las tentaciones, por eso decimos y afirmamos que siempre vienen del diablo, nunca del Señor. Hay personas que critican a otros, pero realmente cuando son probadas o tentadas, ellas terminan haciendo lo mismo que algún día criticaron. Por esa razón, cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, el propósito de Satanás al tentarlo era sacudirlo y llevarlo a pecar, a desobedecer al Padre. Así su prédica no tendría valor y su sacrificio no sería válido, y la obra de Dios quedaría destruida. Si Dios nos hace pasar a veces por el desierto, es para cumplir ciertos propósitos y no para tentarnos a pecar. Algunos de esos propósitos son afirmarnos, arraigarnos, cimentar nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Quiénes somos y de qué estamos hechos? Algunas veces culpamos al instrumento que el enemigo usa y no nos damos cuenta que el problema está en nosotros mismos. El enemigo le dijo a Jesús, comprobame que sos un hijo de Dios, mostrando que realmente tenés poder para transformar estas piedras en pan. Y después le dio las otras dos tentaciones. Él buscaba que Cristo encontrara su identidad en lo que era capaz de hacer con el poder de Dios y no en lo que Él era realmente, el Hijo de Dios.
Y hay creyentes que si les quitan lo que están haciendo, se deprimen, se frustran y hasta son tentados a dejar de servir a Dios. Si encontrás tu valor en lo que haces, vas a ser vulnerable a las tentaciones del enemigo. Tu verdadero valor no está en lo que haces, sino en lo que sos. Un hijo y una hija de Dios. Y Dios te dio valor antes que hicieras lo que estás haciendo. Por eso no necesitas la aprobación de los hombres para encontrar tu identidad. Vos ya tenés una nueva identidad. Tu identidad está en el hecho de que Dios te salvó y te escogió y que ahora sos su hijo, su hija. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que nos quiere tentar. Hay algo bueno que podemos sacar de la tentación, y es que solamente Dios puede mostrarle al diablo qué tan orgulloso está de nosotros, y también mostrarle a su hijo o hija que con él puede pasar y salir victorioso de toda tentación. Por eso cuando hemos pasado y vencido la tentación, decimos: Señor, nunca pensé que iba a lograr pasar por esta prueba. Y al vencer una tentación nos da mayor coraje y fortaleza para la próxima. Si nunca logramos vencer la tentación, no podremos saborear lo dulce de la victoria. Y yo te aseguro que no hay ninguna tentación que no pueda ser vencida. El ser tentado no es pecado. Y toda tentación viene para probarnos a nosotros mismos lo que somos. El pecado es ceder a la tentación. Dios se siente orgulloso de la gente que odia el mal y ama lo que Él ama. Cuando la prueba viene de parte de Dios, las circunstancias no cambian. Nada parece moverse a nuestro favor. En cambio, cuando se trata del diablo, las cosas parecen arreglarse un poco. La puerta parece que se abre, pero luego se vuelve a cerrar. Por eso el Señor dice allí en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 12, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Por eso debemos estar atentos, mis hermanos, atentos, porque las tentaciones al principio parecen hermosas, color de rosa, apetecibles, pero caer en esa tentación nos lleva al pecado, a la desobediencia, a separarnos de Dios. Y lamentablemente, si no las corregimos a tiempo, traerá como consecuencia destrucción para nuestra vida. Por eso oremos por la fortaleza que el Espíritu Santo quiere darnos para no caer en la tentación. Oremos por los hermanos que han caído en la tentación y que hoy están viviendo en pecado. Oramos también por la fortaleza para que podamos resistir las tentaciones que el enemigo nos quiere colocar. Y para que seamos sensibles a la voz del Espíritu, para que sepamos discernir lo que está en la voluntad de Dios y lo que está fuera de la voluntad de Dios. El enemigo es muy astuto. El enemigo es muy astuto. Y él sabe cómo seducirnos y hacernos caer en la trampa. Por eso, seamos nosotros, como el Señor nos aconsejó, mansos como palomas y astutos como serpientes. Muchas veces nosotros nos quedamos con la primera recomendación. Seamos mansos como palomas y dejamos de ser astutos como las serpientes. Aprendamos también de las serpientes, a ser astutos. Dios te bendice y mañana, si el Señor lo permite, trataremos otro tema de interés.